Bienvenidos a un nuevo video. Lo que les traigo hoy para que vean no van a poder creer. Observen esto. Fíjense esto. Me trajeron un gabinete. Fíjense la solución que le dio el propietario para esta. ¿Viste que las CPU nuevas no traen lectora de DVD y CD? Ya no viene más, es todo USB. Bueno, como la persona tiene CD viejo que le gusta escuchar, se adaptó la lectora de DVD de esta manera. A ver si la pueden ver. Le hice un hueco arriba del gabinete, acá arriba del gabinete. Entonces él coloca la lectora acá, porque obviamente no tiene como antes las bahías donde uno conectaba las... ¿Se acuerdan las tapitas frontales que tenían los gabinetes? Donde iba el disco, la lectora. Bueno, eso ya no viene más. Entonces le adaptó acá arriba. Eso por un lado. Ahora les quiero mostrar otra curiosidad. Vamos a meternos dentro del gabinete y se van a sorprender. Rompieron el slot de la memoria RAM. Fíjense si pueden ver ahí ese pestillo que está partido acá. Se puede ver bien ahí. Este que está acá, bueno, está quebrado. El de arriba son los que se levantan para poder sacar la RAM, ¿sí? Solamente los de arriba, ¿ven? Ahí se destrabó y se desencastra de acá la RAM. Bueno, acá pensó que era de ambos lados y lo rompió. Entonces, ¿qué trajo? Quiere cambiar la placa madre también porque para poner 2 discos sólidos.
único que vamos a hacer ahora es sacar el procesador de acá y lo vamos a limpiar la pasta térmica porque le vamos a poner pasta térmica nueva.
Bueno, ahí está, le dimos el primer encendido. Y ahí ya inició el avión. Ahora configuramos todo para que detecte la nueva placa madre y ya está lista para usar.